Buenas tardes, Carlos y compañeros. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar unos minutos que se conecten todos, por favor. Ya saben, es la leche. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos que se conecten todos, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Empecemos la reunión. En este tercer tema, en la película que les había pasado para la visualización, es de la Corazón Potemkin. No sé si algunas personas ya lo habían visto. No, es un clásico del cine, considerado por algunas personas como una de las mejores películas del cine, pero sobre todo porque marca las bases. Eisenstein es uno de los teóricos del cine, el que sienta las bases de la forma y el sentido en el cine, no solo por lo de la edición. De ahí que también el otro texto que les mandé a leer sobre la edición conjuga con este tema. Bien, quisiera que empecemos haciendo un análisis, ¿no?, de esta película. Un poco, siempre me gusta empezar desde lo más sensorial antes de lo racional. ¿Y esto por qué? Porque primero el cine tiene que impresionarnos. Alejada de las convenciones del cine zarista. Tiene que marcarnos, ¿no?, en la sensibilidad primero. Y después viene, digamos, una segunda parte que ya viene el análisis, la parte lógica, ¿no? Si una película no nos conmueve, no nos llega, no tiene como mucho sentido. Entonces sí es importante que las películas, eso, primero nos lleguen, nos motiven, y después sí pasamos ya a hacer un análisis, digamos, más lógico, más inclusive técnico, más racional de ese proceso.
Bien, ¿quién quiere empezar? Igual seguiríamos con la metodología, que levanten las manos las personas que deseen participar. Primero que igual, tomando en cuenta las distancias, ¿no? Es una película hecha en 1925, ya casi 100 años. Estamos acostumbrados a un lenguaje mucho más rápido, pero ¿qué fue lo primero que les impresionó de esta película, de La Corazón Potente? ¿Quién quiere participar? ¿Alguien que se anime? Fue como una dramatización de un hecho que pasó en la historia. Sí fue inclusive un trabajo por encargo, digamos, pero sin embargo hay dentro de esa dramatización de las historias una parte muy importante para el cine, que es la parte también del realizador, del director, que no solo se refiere al hecho histórico, sino que ahí pone también su punto de vista. Yo creo que eso es importante con esta película. A ver, María Belén había levantado la mano. Vamos con María Belén y después con Mario. Buenas tardes. Sí, yo quiero resaltar sobre todo la parte inicial, la música, o sea, lo que nos da la bienvenida a la película es una melodía que nos hace, no sé, produce una sensación personalmente como de envalentonarse. Eh, es, no sé, muy, digamos, algo muy patriótico quizá que hace sentir. Es algo que siempre se refleja en este tipo de himnos que tienen los rusos. Entonces, eso nos dice mucho, es una pista para lo que va a pasar y produce esa sensación. Entonces ya va pasando la película, va transcurriendo el tiempo. Y bueno, también partiendo un poco de la lectura que nos había mandado Carlos, debido al montaje que utilizan aquí también, uno siente, es como si uno estuviera ahí. O sea, yo tuve la oportunidad de verlo sola, con las luces apagadas y un volumen considerable. Entonces era como estar ahí y habían escenas. A mí la de las escaleras me llamó mucho la atención, hablando del montaje de esto del efecto Kuleshov también, que mientras iba bajando la carriola, algunas personas estaban siguiéndole con la mirada, entonces eso también generaba una sensación de una tensión, eso sobre todo. Uh-huh. Bien, gracias, Belén. Marcas una cosa importantísima dentro de esta película y que va a marcar un poco los principios de la edición. Einstein tiene dos libros muy conocidos, El sentido y la forma en el cine, en donde nos habla justamente de esto, de la estructura dramática en la filmación, pero a partir no solo del guión, sino del montaje. El montaje justamente él lo basa en una estructura musical, y esto, las personas que estén interesadas en investigar un poco más, esto lo desarrolla mucho más en el resto de sus películas, especialmente en Iván el Terrible, que tiene dos partes, y en Alejandro Nevsky, en donde él construye sus filmaciones a partir de la banda sonora. Es como armar una sinfonía. Vamos con Mario, por favor. Bueno, buenas tardes con todos, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que más allá de los grandes efectos técnicos, me parece que es importantísimo ubicar el papel que dan los soviéticos al cine. En un cine, como decía la compañera, más que patriótico, un cine con mensaje que busca difundir el heroicismo de la revolución, la heroicidad de los marineros del Potemkin que se levantaron contra el zarismo. Es indudable que es un cine con un contenido ideológico donde efectivamente los héroes son las multitudes. No hay héroes individuales, un protagonista que sea a la larga como en el cine convencional, sino son las multitudes, son las acciones. Entonces yo creo que eso es muy importante entender lo que entendieron los soviéticos a su momento, que el cine es un medio de educación, un medio de ideologización. Entonces yo creo que eso es muy importante
además de todo el avance tecnológico, para quienes yo sinceramente voy a reconocer que recién en este taller con las lecturas que he tenido y lo que estoy un poquito investigando, descubrí que hay una escuela de cine soviético. Uno siempre pensaba que el cine había sido desarrollado por los franceses, por Lumière, y luego por los gringos y los europeos, pero nunca entendimos también que tras la cortina del hierro, que ahorita ya no hay, pero que también los soviéticos dieron un gran aporte, y ese aporte que es fundamental, como se ha dicho, para transmitir un mensaje. Entonces, las expresiones severas, los primeros planos, las escenas multitudinarias, obviamente transmiten un mensaje que buscó ayudar a consolidar ese proceso social tan importante que se dio en la entonces Unión Soviética. Yo creo que eso fue lo que a mí más me impactó, Carlos. Bien, gracias a Mario por tu punto de vista. Sí, efectivamente, Sergei Eisenstein es uno de los teóricos más importantes, el que sienta las bases realmente de la cinematografía como un lenguaje. Esto es importante entender. Si ustedes analizaron el texto que les mandé a leer, inclusive para romper las reglas, ahora que hablamos tanto de lo digital, inclusive para romper esas reglas uno tiene que basarse en algo, en tener unos elementos que romper. Si no, estamos hablando en el aire de romper las reglas. Como se dice, primero hay que conocer las reglas, inclusive para romperlas. Y eso pasa mucho en el lenguaje audiovisual. Ustedes a través de este curso van a entender justamente ese desarrollo, que no solo va unido al lado de la técnica es importante en el cine, pero también va unido a otros elementos. Aquí vamos a hacer un recorrido justamente de las diferentes escuelas, de las diferentes tendencias, y un poco cómo influye en nuestro cine, en nuestra cinematografía. Este taller lo hemos pensado sobre todo para que ustedes reflexionen en el momento en el que estamos. O sea, no se trata solo de hacer cine, entrando a una escuela de cine o siendo autodidacta, teniendo los equipos y eso no. El cine tiene su historia, tiene su desarrollo y eso es lo que estamos tratando de intentar reflexionar con ustedes en este taller. Bien, pasando, digamos, a la segunda parte de este film, ya desde un punto de vista, o alguien, bueno, si quiere alguien participar primero, como les digo, desde la parte sensorial, qué es lo que les impresionó de esta película. ¿Hay alguien más que quiera hablar de esta parte sensorial? Si no, pasaríamos ya a la parte de análisis del film. Bien, si no hay nadie más, continuamos. Esta película tiene una estructura armada en 5 actos, ¿no? En cinco actos. Tiene una estructura como de las tragedias, de las historias griegas que estaban armados en 5 actos, tiene esa estructura. Se arma la película. Pero además, ¿no? Tiene una estructura aristotélica. Esto que vamos a ver más adelante, ¿no? Que es la estructura base de todo guión o de toda historia. Se dice que inclusive las narraciones que se dicen no convencionales tienen de base esta estructura aristotélica, es decir, tiene un principio, tiene un medio y tiene un final. Pero ¿cómo entendemos esto? O sea, ¿un principio de qué? Un principio de conflicto. Siempre para que haya una historia tiene que haber un conflicto. La segunda parte es el desarrollo del conflicto y la tercera es ya el desenlace del conflicto. Bien, ¿quién quisiera participar ya analizando esta estructura de la película? ¿Cómo vieron ustedes esa estructura de la película? Igual les pido que para participar traten de levantar las manos, por favor, para darles la palabra. Vamos con Jefferson, por favor. Un gusto, estimado. Yo quiero argumentar que el inicio, más que todo, nace de un conflicto de trato a los tripulantes, a los miembros de la tripulación.
El conflicto que más énfasis yo le tomé en cuenta es lo que hace referencia a los gusanos en la carne, que más que todo el médico de la tripulación hace de la vista gorda, asumiendo que son larvas que se eliminan con cualquier otra cosa. Eso desarrolla primeramente un malestar y durante el transcurso se ve durante la película, la musicalización muestra el nivel del capitán también con las órdenes y todo eso que provoca ya lo que usted menciona, el conflicto en sí, del malestar de las personas por el trato. También se puede analizar unos rasgos de cuando comienzan ya las peleas, las disputas, a comenzar a botar a los oficiales al lago, al mar y todo eso. Hay una referencia donde que dice específicamente, le botan al médico que analizó la carne al inicio de la película, le dicen justamente la frase, al fondo para alimentar a los gusanos, al fondo para alimentar a los gusanos, haciendo referencia a esto que prácticamente se hizo la vista gorda de los gusanos, le hacen referencia al momento de votar. Bueno, yo en lo personal recién hace unos momentos estaba viendo la película por el tiempo que estoy en otras actividades. Eso es lo que podía analizar durante este corto tiempo. Un gusto. Bien, gracias. Vamos por favor con Washington. Sí, buenas tardes, compañeros. No sé si me escuchan, por favor. Sí, se te escucha. Ya, mire, estimado Carlos, desde mi óptica yo lo analizo de los siguientes elementos. Uno, todo país o toda democracia tiene un país, un dictador, un presidente, y ahí existen un poco de elementos. Por ejemplo, la base que lo mantiene al poder, los militares, el pueblo que sufre los maltratos del Estado por medio de los militares, la disconformidad de las personas, el maltrato físico, psicológico, el hambre, que no tienen libertad. Entonces, todo eso provoca una sublevarse contra el dictador. Entonces, en todo esto de aquí, los mismos militares no están conformes de la actitud de ellos. Ellos sufren los maltratos, pero el pueblo. Por tal razón, también se rebelan y se suman a la voluntad del pueblo. Entonces, todo esto se ve reflejado hasta en la actualidad, ¿sí? Cuando un presidente, qué sé yo, actúa mal o juzga mal, toma malas decisiones, el pueblo actúa, se rebela, lo botan del puesto, aunque bueno, ahora es un poquito más, ya no muy violento con Wanzer, simplemente ahora es algo más protestas, pero antes había muertes. Entonces, por ahí va mi punto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no es tan de antes esto, lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia hay igual muertos ahora en las protestas, ¿no? Así que esto no es algo nuevo, yo creo que va pasando hasta en la actualidad. Yo quiero ir a la parte técnica, ¿no? En el sentido de, si bien cuando se hizo esta película, yo les comentaba que fue una película por encargo. Le dijeron a Eisenstein que hay que hacer una película que denote cómo fueron los inicios de la revolución y tomaron un hecho, una rebelión que se dio en una embarcación, ¿no? Pero del hecho histórico que sí sucedió a la película hay una distancia, hay una parte, digamos, diametralmente superior, yo diría, a los hechos, a los acontecimientos. Si bien la realidad supera cualquier ficción, aquí lo que hizo el director es tomar elementos de la realidad y contar una historia en base a un hecho real. No fue un hecho netamente documental, digamos, sino que justamente es una ficción. Por eso les decía, analicemos un poco esa estructura que tiene esta película. ¿Quién quisiera participar? Eso, analizando la estructura, cómo está compuesto este film para que nos impacte, para que sea considerado una de las películas que son un clásico dentro de la historia del cine.
A ver, igual para participar, por favor, que levanten la mano las personas que quieren intervenir. Nadie, que no han visto la película. ¿Ah? A ver, vamos, por favor. Tenemos a Zairi y después María Belén, por favor. Hola, buenas tardes con todos. Mucho gusto. En cuanto a lo que entendía, lo que lo comenta, en resumen, los hombres protestando, la carne podrida, quiere decir de que, bueno, lo que no sé si estará bien, que en sí, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aplica la mímica en general, en gestos, en varios planos para que también se vean los gestos en los movimientos de mano, la vestimenta también. En cuanto a las escenas, igual. Los planos y las escenas en general. Entonces, en lo que también me quedó es el momento en cuando les dice que les van a ahorcar o los van a colgar, algo así. También es como que un plano general y también como un plano, no sé si será contrapicado, no sé. O sea, en eso también es como que interesante, como que también al primer plano en donde muestran sus rostros como que de susto o pensamiento. No sé si estará bien. También en eso, no sé, eso. Bien, muchas gracias. María Belén también quería intervenir. Sí, yo quería hacer referencia a los planos. Por ejemplo, en cuanto a las películas que habíamos visto anteriormente, primero dominaban un plano general, en la primera que habíamos visto sobre Emily. En la segunda ya había otro uso de planos, ¿no? Ya habían planos, digamos, generales y también plano medio y así entonces utilizaban, pero de forma experimental. Entonces yo creo que acá ya es un tanto más elaborado y a propósito también el uso de todos los planos, perdón. Como decía, a mí me llama mucho la atención el efecto Kuleshov. Entonces, ¿cómo se puede lograr una impresión ahí a partir de la unión de dos planos? Que puede que en el momento del rodaje tal vez no estaban, digamos, ligados como tal, no se dieron en el mismo momento, pero a través del montaje se lo resuelve así, de esa forma, que parezca que están ahí y también lo que proyecta en nosotros. O sea, es una carga, una tensión que proyecta, ¿no? Yo personalmente, como dije, a mí me impacta mucho es la escena de la escalera. Cómo utilizan ahí esto que digo, lo del efecto Kuleshov. Entonces, eso sobre todo, que ya es más elaborado, más a propósito, y como es un film que está realizado por encargo, era justamente eso lo que se quería provocar en los espectadores. Eso. Bien, gracias, Belén. ¿Alguien más que quisiera participar, que quisiera dar su opinión? Les voy a compartir. A ver, antes de compartir esto. Un segundo. Carlos quiere hablar. Por favor, Carlos, te escuchamos. Parece que hay problemas con tu audio. Chequeale un rato porque casi no se te escucha. ¿Aló, sí? ¿Tal vez ahí? Sí, si hablas un poquito más fuerte para escucharte. Bueno, yo decía que me pareció algo sumamente fantástico, puesto que en el tiempo en que es elaborada esta película, el hacer un montaje, pues me parece que sería algo sumamente difícil, ¿no? Lo hacían a través de celuloides. Y pues lograr todo lo que lograron en esta película, chicas, es inimaginable. Ahora tenemos mucha tecnología, pues, y con la tecnología
incluso creo ya el programa nos está haciendo todo lo que queremos, como lo queremos y es mucho más fácil, pero lograr lo que ellos lograron en ese tiempo, pues, wow, es sumamente fantástico. Bien, bien, gracias, Carlos. No sé si alguien más quiera participar, dar su opinión. Bueno, les decía, les voy a compartir un texto, no sé si todos ven. ¿Sí ven, por favor? Sí. Ya. ¿Por qué este es un análisis de una periodista de por qué es considerada la mejor película de todos los tiempos? El acorazado Potemkin, ¿no? Primero, lo que les comentaba, en 1925 fue una película por encargo por el 20º aniversario del golpe revolucionario de 1905. ¿No? A este joven director. Él ya había hecho una película anterior que se llama La Huelga, ¿no? Y entonces, por eso es que lo encargan a él, ¿no? La idea era que este acorazado, ¿no? El Potemkin, ¿no? Que se amotinó, reflejar lo que había pasado ahí en esa revuelta. La historia verdadera es que este acorazado tuvo que entregarse y no pasó a mayores. Por eso les decía que más bien el director es que pone su mano y hace un cambio, una interpretación, y así hay más cinematográfico y más artística. No. El rodaje fue en Leningrado, pero esto se fue interrumpido por las condiciones meteorológicas y el equipo se traslada a la ciudad portuaria de Odessa, donde estaba previsto filmar algunas escenas de la película. Una vez allí, Einstein cambia de opinión y decide centrar el guión en torno al motín del acorazado Potemkin. El rodaje se lleva a cabo solo 3 meses, durante los cuales Einstein buscó testimonios del acontecimiento y reescribió el proyecto en 5 partes. Primero, Hombres y gusanos. Segundo, Drama en la bahía. El muerto pide justicia. La escalera de Odessa y Encuentro con la flota. Un detalle importantísimo de esta película es que fue filmada con actores no profesionales. Él buscó más bien marineros que sean inexpertos. ¿Y esto por qué? Porque Rusia estaba en comienzos del siglo teniendo una guerra con Japón. Y entonces en esta guerra con Japón perdieron muchos tripulantes o gente que no quería ir a la guerra, y entonces en este acorazado había gente que no eran profesionales. Entonces por eso el director buscó actores no profesionales. Einstein logra destacar la expresividad de los intérpretes en los primeros planos y una estética donde la exaltación del grupo va cobrando fuerza a medida que se desarrolla la cinta. Así, la secuencia de la matanza en la ya famosa escalera Richelieu, el cochecito del bebé deslizándose escaleras abajo, han sido homenajeados por destacados directores como Brian De Palma en Los Intocables de Elliot Ness o Woody Allen en Bananas. Bueno, esto ya les había dicho, que he filmado con actores no profesionales para que gane más expresividad. Einstein, tan solo de 27 años, realizó una película que produce un alzamiento triunfante a pesar de que el guión no se ajusta completamente a la realidad, ya que la matanza fue una ficción creada por él mismo contra el zar. Aludiendo a ello, indaga el crítico de cine Robert Ebert Apostillaría: no existió la masacre zarista en la escalera de Odessa. Es irónico que Einstein lo haya hecho tan bien que en la actualidad muchos creen que en la realidad ocurrió. Einstein realizó una película que reproduce un alzamiento triunfante a pesar de que el guión no se ajuste a la realidad. La matanza fue una ficción creada por él mismo contra el zar. El verdadero Potemkin, tras escapar entre la flota del ejército rusa, no abrió fuego contra el acorazado. Termina en Constanza, Rumanía,
donde la tripulación entregó la nave a las autoridades que la devolvieron al gobierno ruso. La película se estrenó el 24 de diciembre de 1925 en el Teatro Bolshoi, según el testimonio del propio Einstein. El montaje, cuyo último rollo empataría con su propia saliva, se terminó momentos antes de la proyección del film. Hoy es uno de los más estudiados en las escuelas de cine por su particular técnica. Según fuertemente censurada en España, se proyectó, bueno, esto ya es datos, ¿no? Esto es importante. El jurado de la Exposición Internacional de Bruselas otorgó la totalidad de votos al film en el primer Festival Internacional de Cine Europeo. Una votación realizada entre 6.000 cineastas eligió El acorazado Potemkin como la mejor película europea de todos los tiempos. Bien, hasta aquí este detalle que creo que nos ayudará a entender mejor la película. Bien, ¿quién quiere participar, dar su comentario, su punto de vista? Antes de pasar en la segunda etapa, tomen en cuenta que como las reuniones estas de Zoom duran 40 minutos, si se desconecta, igual nos volveremos a conectar, pero en la segunda parte les voy a presentar una película ecuatoriana de la misma época para analizarla. Entonces, vamos viendo esto, El acorazado. ¿Quién quiere dar igual su punto de vista? ¿Qué son las cosas que más les impresionaron o cómo ven la estructura de este film? Bien. ¿Alguien que quiera decirnos algo? Sí, vamos con Edwin, por favor. Sí, buenas tardes, maestro. Compañeros, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, te escuchamos bien. Ya, bueno, yo solamente quería referirme principalmente a cómo cuidadosamente han sido elegidos los personajes, ¿no? Y que lo que causa el impacto, bueno, según mi punto de vista, es de que es como que fuera real, como que viven esa realidad. Entonces eso es lo que da bueno, desde mi punto de vista, esa perspectiva de impacto al público. Generalmente esto se relacionaba en las épocas antiguas, ¿no? De los griegos, en donde claramente se expresaban los sentimientos al público. Claro, ellos utilizaban sus máscaras y toda esa situación. Entonces, o sea, esta pequeña relación de que quien haya creado esta película, pues era en base a una realidad y muy sensiblemente ha impactado, ¿no? al público. Eso es lo que yo podría más o menos referirme respecto a la estructura de cómo estas películas siempre serán un gran ejemplo y que, bueno, se han convertido digamos, en un ejemplo para las generaciones y el mismo cine, ¿no? Gracias, maestro. Bien, gracias, Edwin. Sí, o sea, yo creo que toda la gente que quiere hacer cine tiene que estudiar estos clásicos, porque es la única forma de que entendamos cómo es el desarrollo cinematográfico. Tomen en cuenta que lo que decía Mario, dice, yo no conocía que el cine fue desarrollado así por los soviéticos. Los soviéticos han tenido grandes contribuciones al arte y a la cultura. El museo más famoso, el Hermitage, mantiene las obras de arte más importantes de todo el mundo. Ellos han contribuido en la música, ha habido importantes aportes en la música, en el teatro. Acuérdense que en la danza, ellos tenían la famosa escuela esta Bolshoi de danza. En el teatro, cualquier estudiante de teatro
no puede estudiar teatro sin entender a Stanislavski, a muchos creadores rusos de técnicas teatrales. Entonces, hay que tomar en cuenta que es importante dentro de la historia universal del arte y de la cultura el aporte que han dado ellos. Y han dado también al cine, como vemos con estas obras. O sea, Eisenstein es el que sentó realmente las bases de un lenguaje audiovisual. Bien, vamos con Francisco, por favor. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros. Según lo que yo estaba investigando de la película, también es que esta película es un modelo para muchos creadores, para después, para muchos cineastas que han tomado parte de esta película, como estaba yo leyendo parte de esto, que toman la parte de las escaleras y ponen estas partes en otras películas, existen otras películas. También está la parte de la carriola cuando baja sobre las escaleras, también es tomada esta parte de esta película. Esta película dice que es un ejemplo para otras películas, para otros cineastas. Es una película ejemplo, tomada como ejemplo. Y ahí sobre respecto a las imágenes que yo vi que me llamaban la atención, es sobre primeramente vi un religioso que lo aplastaron, no sé qué, eso me llamó la atención. También estaba lo de la carne con los gusanos, lo de la carriola que se bajaba por las escaleras. También había una parte donde vi una bandera y ya salió con color. También se pudo notar en la película y también yo leyendo también, que ya se nota, y es verdad que se nota en una parte cuando creo que es por las escaleras, que se nota la sombra de las personas que grabaron estas escenas. Y también habla de que, o sea, los actores de esta película siempre hicieron su trabajo bien porque nunca estuvieron mirando a la cámara. O sea, eso fue lo que yo pude analizar de esa película. Gracias. Bien, gracias, Francisco. No sé si alguien más quiera participar, dar su opinión. ¿Alguien más? Que creo que estaba levantado la mano, después creo que se arrepintió porque ya no le veo. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, nos queda unos 2 minutos de esto. Si es que nos desconectamos, por favor, nos volvemos a conectar enseguida para la segunda parte, que ya les digo, les voy a enseñar una película ecuatoriana que está en la Cinemateca Nacional. Les decía que es importante entender especialmente la parte esta de la escalera. Es la base del montaje. Esta escena ha sido estudiada, ¿no?, en la mayoría de escuelas de cine, y todos los montadores profesionales tienen que estudiar, todos los editores tienen que estudiar esta escena porque realmente está armada de tal forma en que nos va creando una tensión, nos va haciendo que suba la tensión con esto del cochecito que rueda, los soldados apuntando, la gente que está tratando de correr de la represión, ¿no? Y al final los soldados comienzan a disparar y la madre inclusive la madre con el niño en brazos va subiendo la escalera, o sea, va creando una tensión dramática. Entonces, ¿por qué les digo que es importante? Porque esto sienta las bases del lenguaje audiovisual. Ustedes van a encontrar en el teatro, en la literatura, que todos tienen una estructura dramática, que es una estructura universal que se le conoce como una estructura aristotélica. Todo libro, toda pieza de teatro, toda ópera va a tener esta estructura.
¿no? Se conoce que tenga un principio, un medio y un final. Pero no es simplemente eso en cada uno